Algo que es fundamental en las relaciones interpersonales, en la familia, en el trabajo, en todos los ámbitos, es la comunicación. Cuando la comunicación es efectiva, todo marcha bien. Cuando la comunicación no es efectiva, genera peleas, problemas, conflictos, accidentes, etc. Y esto es por el enemigo de la comunicación efectiva, que es un monstruo, que es el famoso monstruo pensé que nos ataca cada vez que decimos, yo pensé que, y son los supuestos, ¿no? Calculo que algunos monstruos pensé que en un año los debe haber atacado a ustedes, pero ¿qué cosas hiciste vos para poder matar a ese monstruo y para que la comunicación sea efectiva? Bueno, para empezar, la conducción de la base era el principal responsable yo, y mis principales asesores eran mi encargado de base y mi segundo jefe. Pero a su vez hablábamos mucho con la gente para saber qué pensaban ellos, cómo veían ellos las cosas, y en función de eso organizarnos e impartir las órdenes y las coordinaciones para las actividades. Y una de las cosas era tratar de darles toda la información, de decirles todo lo que queríamos, pero principalmente también darles la libertad de que ellos puedan dejar su impronta en la base, que es algo muy importante, porque hay muchas cosas para hacer en la base, para mejorarla, que es la idea, y a veces uno puede decir, quiero que hagamos tal cosa, quiero que arreglemos esto, que pintemos esto, pero ellos también tienen ideas para dejar, entonces le abríamos esa ventana para que ellos también dejen su impronta. Y eso a ellos les daba ese grado de satisfacción de no solamente haber cumplido lo que uno les dijo que tenían que hacer, sino de haber hecho un poquito más. Pero bueno, todas las mañanas nos juntábamos en el desayuno, desayunábamos todos juntos, y después de desayunar impartíamos las órdenes y las coordinaciones para la mañana. Eso por un lado. Y por otro lado, estar al lado de ellos. Tanto Charlie, que era mi encargado, Tute, que era mi segundo jefe, estar. Alguno de los tres, o dos, pero siempre estar. Entonces, cuando podía llegar a aparecer el monstruo, pensé que intervenir. ¿Sí? Intervenir, porque por ahí la gente se metía en el trabajo y se embalaba tanto que por ahí perdía el foco de lo que realmente tenía que hacer, porque se ponía a hacer otra cosa o porque quería hacer un poco más y al final terminaba desatendiendo lo que realmente tenía que hacer. Entonces, creo que lo más importante es decir las cosas claras, que fue lo que tratamos de hacer. Siempre estaba el monstruo pensé que para meterse, pero tratamos de decir las cosas lo más claras posibles y después estar. Y el estar en la Antártida es difícil porque el ambiente es exigente. Entonces, por ahí la gente está trabajando en un lugar donde hace mucho frío o donde las condiciones son realmente complicadas. Y bueno, y uno tiene que salir y estar y pasar el mismo frío que están pasando ellos, porque a veces eso también desatiende o provoca que ellos se distraigan, estén más preocupados por el frío que por lo que realmente tienen que hacer. Entonces creo que lo más importante, más allá de completar la información, darles todo lo que ellos necesitan saber, es estar ahí al lado de ellos. Cuando das toda la información y cuando estás, eliminás los supuestos y los rumores. ¿Qué rol juegan los rumores? En una organización ya lo sabemos, en las empresas el radio pasillo, como se dice, que son los rumores, que son cosas no confirmadas, que se las gritan a viva voz como si fueran verdades absolutas, como si fueran afirmaciones, y tanto daño generan. Me imagino que en la Antártida debe ser igual o deben tener una dimensión mayor todavía. ¿Qué podés hacer contra ese enemigo que es el monstruo pensé que los supuestos, los rumores que generan tantos problemas para poder eliminarlo? Vos decías, por un lado, decir todo y por otro lado, estar, ¿no? Estar baja las posibilidades de que se genere un ámbito de rumoreo, ¿no? Sí, exactamente. Y los rumores en la Antártida se empiezan a dar cuando se está acercando el momento del relevo, ¿sí? Ese momento en el que, o ese periodo del año, ya en el verano, en el que uno empieza a poner un poquito el pie en el acelerador para preparar la base para la entrega, dejar todo lindo, dejar todo impecable, todo en orden, para que la dotación que viene lo reciba de la mejor forma. Y en esos momentos es cuando empiezan los rumores de que viene el Irizar, no viene el rompehielos, viene, no va a llegar, no va a llegar, se rompió, no se rompió, no zarpó. Si no llega, usted... Si no llega, nos tenemos que quedar. No tienen otra manera, no hay subte ahí, no hay colectivo, nada. Que no llegue el rompehielos, o que no se haga el relevo, significa que uno tiene que quedar. La posibilidad está. Uno se va de acá pensando y sabiendo
que existe esa posibilidad de que el Irizar no llegue y que uno tenga que estar un año más. Entonces, ese periodo, que son aproximadamente 2 meses y medio previos al relevo, empiezan esos rumores. Entonces, lo que yo hice en mi campaña, particularmente junto con Charlie y Tute, que siempre estaban al lado mío, era aclarar las cosas y tratar de que ellos entiendan de que la voz oficial de lo que pasaba o dejaba de pasar con la campaña antártica de verano se los iba a decir yo, porque yo lo recibía de primera mano, o sea, del comandante, de quienes están a cargo de la campaña. No les iba a decir cosa que no fuera, y si la información estaba errada o se modificaba, iba a ser yo quien se las modifica o quien se las corrige. Entonces, que de mi boca escuchen que la posibilidad, o que se estima, y tratar de usar esas palabras para que ellos no digan, no, vos dijiste que iba a zarpar tal día, porque la gente se ata mucho de lo que uno dice y eso hace variar mucho su estado de ánimo. Para que la comunicación sea efectiva, para eliminar al monstruo que es nuestro enemigo, recién decíamos que hay que decir todo, ¿no? Pero eso es cuando nosotros somos emisores. Muchas veces nosotros somos receptores. Y cuando recibimos mensajes, para eliminar al monstruo, lo que tenemos que hacer es preguntar en vez de suponer. ¿Vos generaste un ambiente, una atmósfera de preguntas, de que la gente no piense que hay preguntas tontas, que se anime a preguntar en vez de suponer? Sí, tratamos de generar... Había mucha confianza y había muy buena relación en la base. Entonces, todos los integrantes tenían esa seguridad en sí mismos de poder decir las cosas que pensaban, sabiendo que iban a ser recibidas y que iban a ser analizadas. Quizás lo que decían no iba a ser implementado, pero sí lo escuchábamos, lo teníamos en cuenta y lo analizábamos, porque después nos reuníamos los mismos 3 a puertas cerradas y decidíamos lo que íbamos a hacer habiendo escuchado lo que ellos nos habían dicho. Así que sí, había un muy buen ambiente de comunicación en la base, y no solamente en las actividades netamente de mantenimiento o de apoyo a la actividad científica, sino por ahí de cuestiones de ocio o decir, muchachos, o ellos nos proponían, podemos hacer un torneo de fútbol, podemos hacer, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, dale. Se les ocurrían ideas, entonces nosotros los escuchábamos, lo tomábamos y largábamos. No era siempre todo estructurado, ¿no? Estamos hablando de que estamos las 24 horas juntas en un lugar totalmente aislado. Entonces teníamos que darles a ellos esa posibilidad de que no solamente aporten para lo que es el mantenimiento, sino que también aporten para lo que es el esparcimiento y el ocio de la gente. Pero sí, había muy buena comunicación con todos. ¿Llevaron pelota de fútbol entonces o había allá? Había y llevábamos, había. La base más cerca es Halley, una base británica, que se encuentra a 340 kilómetros de la base. Que este año no tuvo gente, estaba operada de forma remota. Así que donde nosotros pensábamos que había gente, realmente no había. Ustedes estaban tranquilos porque había gente cerca, a 300 kilómetros y ni siquiera. Cerca, entre comillas. Flora y fauna, para poder imaginarme el lugar, me imagino que flora mucho no habrá, y animales, ¿qué se encuentra por ahí? No, flora lo único que hay son musgos y líquenes en la roca, pegados a la roca. Para que se entienda, la base está ubicada o está instalada en un nunatak. Un nunatak es un afloramiento de roca que está rodeado de glaciares. Hay diferentes nunataks en el sector donde está Belgrano, y en esas rocas hay musgo y líquenes, de los cuales se toman muestras, se traen a Buenos Aires, al Instituto Antártico, donde en los laboratorios se realizan los estudios. Y la fauna es solamente algunas aves en el periodo de verano que pasan, y hay algunos petreles de las tormentas, que son unas aves chiquititas que anidan en la roca. Y hay 2 lugares de nidificación en la base que están ahí monitoreados durante los periodos de verano. Y bueno, en nuestra campaña tuvimos una visita inesperada, que llegó un pingüino de Adelia. O sea, es imposible que haya pingüinos ahí porque las colonias están cerca del mar y más en la península. Así que nada, un día apareció un pingüino, para nosotros fue una revolución, la base estaba revolucionada, todos sacándose fotos con el pingüino, filmándolo, hay 300.000 fotos de Polito, que fue bautizado, lo tuvimos 2 días y después desapareció. Lamentablemente no tenía mucha expectativa de vida por estar tan lejos de su colonia, y bueno, digamos, iba a ser
imposible que volviera ya por la distancia en la que estábamos. Te hice esas preguntas para poder, junto con los alumnos, visualizar un poco más el lugar físico, geográfico en el que estabas. Y volviendo y terminando con el tema de comunicación, decíamos que para que la comunicación sea efectiva tenemos que decir todo y tenemos que preguntar todo en vez de suponer, ¿no? Y ahora te quiero preguntar lo contrario. ¿Qué pasa cuando la comunicación no es buena? Es decir, ¿cuáles son los riesgos de suponer y qué cosas pueden pasar en un contexto como ese, por ejemplo? Bueno, en la Antártida lo que prima es la seguridad. Todas las actividades se hacen y se trata de concientizar al personal de que lo más importante de todo es la seguridad por el lugar en el que estamos. Si bien tenemos un médico, un enfermero y una enfermería muy bien equipada, pero ninguno quiere correr el riesgo de que su vida esté en peligro en un lugar donde sabe que no lo pueden ir a buscar. Entonces, nosotros en el ejército le llamamos retroimpartición de la orden. Nosotros impartimos una orden y después lo que hacemos es pedirle que nos repitan, escuchar si lo que yo le había dicho lo había entendido como yo quería hacerle. Muchas veces pasaba que no, entonces volvíamos para atrás y lo volvíamos a ver. Pero sí, esa era la forma en la que nosotros hacíamos para quedarnos tranquilos de que todos entendían. Y como te dije, la seguridad era lo más importante y todos sabían que si había un mínimo riesgo de que haya un accidente o algo, se paraba la actividad, se cortaba, se analizaba, no nos corría el tiempo, así que todos sabían que esa era la premisa y que yo me enojaba si hacían algo en condiciones que no eran seguras. Colacionar sería cuando un militar dice algo, el otro militar lo repite, pero en este caso, en vez de decir algo vos y que el otro lo repita, vos le preguntabas, vos le pedías que te lo repita, claro, para quedarte tranquilo de que te entendió correctamente, y había veces que no te había entendido correctamente, entonces vos decías, qué bueno que hicimos este chequeo, ¿no? Sí. A ver, a veces salíamos medio a las apuradas y no lo hacíamos, entonces íbamos sobre ellos para tratar de ver si habían entendido. Pero sí, normalmente esto hacía y nos daba la tranquilidad de que todos apuntaban para el mismo lado.